Bueno, jóvenes, muy buenos días. En esta oportunidad vamos a comenzar con nuestra clase de Historia del Perú. Vamos a revisar pues el tema de las reformas borbónicas. En esta oportunidad pues la segunda parte. Como usted recordará muy bien, las reformas borbónicas fueron una serie de procedimientos y de cambios que surgieron aproximadamente a mediados del siglo XVIII, los años 1740, 1750 hasta 1780. Y en ese lapso de tiempo, pues la familia Borbón elaboró muchos cambios. Los cambios hechos por la familia Borbón, la familia que gobernaba España, la monarquía española, a estos cambios se les conoce como las reformas borbónicas. Reformas es una palabra pues que tiene un significado de cambio. Cuando hablamos de reformas, hablamos de cambios, de reformar, de cambiar algo, ¿de acuerdo? En este caso, las reformas borbónicas son los cambios dados por la familia Borbón. Pero empecemos pues a recordar cuál es el contexto en el que surgen estos cambios de las reformas borbónicas. Ustedes recordarán cuando les conté la historia de Carlos II el hechizado, ¿cierto? Él era descendiente de la familia real de los Habsburgo, ¿de acuerdo? Entonces, cuando él llegó a una edad adulta, se dieron cuenta de que tenía un problema. Carlos II tenía muchos problemas físicos y mentales. Algunos presumen de que tendría pues alguna especie de autismo o algún tipo de problema mental. En esa época, como ustedes saben, no existía ningún tipo de psicología médica, no existía ningún tipo de forma de detectar qué tipo de problema tenía Carlos II, así que simplemente se le atinó por llamarle pues el hechizado, ¿verdad? Y este hechizado tampoco podía tener hijos por los problemas que él tenía, ¿no? Mentales y físicos también, ¿no? Entonces, al no dejar descendiente, se originó un gran problema pues en España, ¿de acuerdo? Entonces la familia real, la familia Habsburgo, la dinastía Habsburgo, se vio en un gran problema. Y ahí es donde España, cuando se queda sin heredero al trono, comienza una gran guerra, la guerra de sucesión española, donde esa guerra la va a ganar una familia real, la familia de los Borbones, una familia que viene de Francia. Entonces la familia real Borbón llega al poder en España y ellos se ponen a pues a gobernar el trono. Como ustedes recordarán, cuando hablamos de familia real, hablamos pues de la familia más allegada, de la familia cercana de los reyes europeos. En este caso, la familia Borbón, esta familia francesa, llega a España y la va a gobernar. Y a una familia real va a llevar el nombre pues de dinastía, ¿no? Cuando deja una descendencia en el poder, es una dinastía. Se termina la dinastía Habsburgo con Carlos II el hechizado y después de esta guerra de sucesión llega al poder la familia Borbón. Y cuando llega al poder la familia Borbón decide hacer muchos cambios. Ellos llegan al trono en España y dicen, bueno, España, a esta familia anterior, la familia Habsburgo, ha gobernado España, pero tiene muchos problemas España, tiene muchos problemas de hacer llegar de una manera adecuada los recursos, no distribuye bien, hay muchos serios problemas con las poblaciones, entonces ellos deciden hacer muchos cambios y hacen muchos cambios a lo largo de muchas décadas. A estos cambios se les conocen como las reformas borbónicas, los cambios que hicieron la familia Borbón en el imperio pues español y en las colonias que teníamos acá en América. ¿Y esto qué tiene que ver con la historia del Perú? Ustedes se preguntarán. Pues en esta época España tenía pues el poder sobre el territorio peruano. No solo sobre el territorio peruano, sino tenía grandes colonias acá en América. Una grande en Centroamérica y Norteamérica, que era la colonia o el virreinato de Nueva España, lo que ahora es México y muchos países más. Y en el sur tenía el virreinato del Perú, lo que ahora es el Perú y muchos países más también. Todos esos dos grandes virreinatos eran pues los grandes colonias que tenía España acá en América. Y cuando llegaron los Borbones decían hacer muchos cambios. La semana pasada hemos visto los cambios más importantes, ¿no? Se crean dos nuevos virreinatos acá en Sudamérica. Se crea el virreinato de Nueva Granada y virreinato de Río de la Plata. Y se mantiene el virreinato pues del Perú, solamente que se recorta un poco más, se hace un poco más pequeño, ¿no? De él salen dos virreinatos nuevos. Y se forman dos capitanías generales, una al norte y una al sur. La del norte es la Capitanía General de Venezuela y la del sur es la Capitanía General de Chile. Esa es la reforma más importante que van a hacer los Borbones cuando llegan al poder.
¿Por qué dividen a Sudamérica pues en tanto? ¿Por qué dividen al Virreinato del Perú? Porque era un territorio muy extenso, muy complejo de gobernar y de manejar. Si hoy en día el Perú es un estado muy complejo de manejar, imagínense pues en esa época cuando era mucho más extenso y las poblaciones empezaban a recién conocer, a tener contacto pues, ¿no? Con los conquistadores, ¿no? En este caso ya con las órdenes religiosas, ¿verdad? Entonces, por esos problemas se decide pues dividir el Virreinato del Perú. Y sí, son muchas reformas más que hemos visto por la clase pasada, ¿no? Las reformas tributarias, económicas. Ahora vamos a ver las reformas que ocurrieron exactamente pues en el Perú, ¿de acuerdo? Primero se crearon pues las intendencias. El virreinato del Perú, que es esta que ustedes ven aquí en el mapa, se dividió en intendencias. Trujillo, Lima, Arequipa, eh, Huamanga, Tarma, Huancavelica y Cusco. ¿De acuerdo? Acá hay un pequeño error, aquí debe ser Huamanga en vez de dos veces Arequipa, ¿verdad? Y luego la que se crearía pues la intendencia de Puno. Estas intendencias van a ser la división del virreinato. ¿De acuerdo? Y van a ser la base de los futuros departamentos. Hoy en día, pues, el Perú se divide pues, en departamentos. Y la base de estos departamentos nacen aquí, en las reformas borbónicas. Actualmente a los departamentos también tienen un alcance regional, se les llama regiones, no tienen presidente regional, eso es en la actualidad. En esta época eran las intendencias, ¿sí? Trujillo, Lima, pues Arequipa, ¿no? Tarma, Puno, Cusco. Otra reforma importante, las reformas económicas, la creación de puertos mayores y puertos menores. Para mejorar el tránsito comercial entre España y sus colonias, se crea pues infraestructura, se crean nuevos puertos, puertos mayores que van a tener un contacto específico pues con el comercio y con la metrópoli, con España. Los puertos mayores que se van a inaugurar van a ser los puertos de La Habana, Cartagena de Indias, en lo que ahora es Colombia, Río de la Plata, en lo que ahora es Buenos Aires, puertos de Valparaíso en Chile, Concepción y Arica también, y Callao en el Perú y Guayaquil. En esa época pues Guayaquil pertenecía pues a la intendencia pues de Trujillo, ¿no? Como vemos aquí pues en el mapa, ¿no? Y ahora pertenece a lo que ahora es Ecuador. Bueno, pues el puerto de La Habana en Cuba. Estos eran los puertos más importantes de Sudamérica, los puertos mayores. Y de estos puertos, el más importante era el puerto del Callao, ¿de acuerdo? Luego fue desplazado por los puertos de Cartagena, los puertos también de Buenos Aires, ¿no? Pero por mucho tiempo el puerto del Callao fue el más importante, porque era el puerto que tenía la cercanía pues a la capital del virreinato, ¿verdad? Y el puerto donde entraba y salía la mercadería que llegaba de la metrópoli y salía pues también la materia prima que se extraía de estas tierras y llegaba pues a Europa. Estos puertos eran muy bien diseñados, estructurados y tenían la finalidad pues de solventar una infraestructura adecuada para el comercio y para el crecimiento pues económico de la metrópoli, ¿no? Estos puertos eran construidos sobre puertos o bahías naturales, ¿no? En muchos casos ya eran ciudades o poblados indígenas y que encima de esos poblados eran construidos estos puertos, ¿de acuerdo? En el caso del Callao, se construye este puerto y también se construye una ciudad, la ciudad del Callao, cuya fortificación pues se decidió pues darle se decidió crear una muralla alrededor de la ciudad, ¿no? Para evitar los saqueos y para evitar las posibles llegadas pues de los piratas, ¿no? Y también en el Callao se construye pues un fuerte, una fortaleza, ¿no? Lo que hasta hoy queda como la fortaleza pues de Real Felipe, ¿no? En el Callao. Y así todas las ciudades, la ciudad de Cartagena, de La Habana, tiene murallas. Hasta el día de hoy, la ciudad de Cartagena, por ejemplo, en Colombia, mantiene sus murallas, es una gran atracción turística. Lamentablemente las murallas del Callao ya se derrumbaron, ¿no? Igual que las murallas de Lima. Lima antes también tenía pues una serie de murallas que la protegían. Otra reforma que es importante es la reforma eclesiástica, ¿no? En donde se expulsa a los jesuitas. Esta orden religiosa, pues, que tenía mucho tiempo aquí en Sudamérica, se decide, pues, expulsarla, ¿no? ¿Por qué? Porque según los
según la familia borbónica y según los gobernantes españoles, estos jesuitas tenían muchos intereses con los indígenas. Los ilustraban, les daban algún tipo de argumentos para su defensa y velaban por ellos. Entonces esto era visto como peligroso y en contra de los intereses pues de la misma iglesia y del poder español, ¿no? En esa época el poder de la iglesia y el poder español era prácticamente el mismo. Los españoles se justificaban diciendo de que ellos eran los que defendían la iglesia, entonces imponían la iglesia más que el Estado español, ¿no? Cuando tú estabas en contra de los españoles, ellos te decían que estás en contra de la iglesia, para ellos era lo mismo. España y la iglesia prácticamente era lo mismo. Entonces, eso era lo que les daba mucho poder y mucha justificación sobre lo que hacían. Por eso que cuando los jesuitas empezaron a tener actitudes y prácticas que les disgustaba a los españoles, ya se les acusaba de que estaban en contra de la Santa Iglesia Católica y fueron finalmente expulsados. Ellos tenían mucho alcance sobre las poblaciones nativas más alejadas del virreinato, ¿no? En zonas de la selva alta, de la Amazonía y de los Andes, ¿no? Y para finalizar, vamos a revisar pues uno de los virreyes más importantes que tuvo el Perú en esta época, el virrey Amat, un virrey que es muy recordado por la reconstrucción de Lima. En el año 1746 ocurrió el terremoto más grande de la historia de Lima. En la madrugada creo que ocurrió en octubre, ocurrieron dos sismos. En realidad fueron dos sismos, uno pequeño y al final fue el terremoto. ¿Qué pasó? Ocurrió un sismo, ¿de acuerdo? Al amanecer. Y mucha gente salió de sus casas y empezó a buscar algún lugar para protegerse. Pero en esa época, jóvenes, hablamos del año 1746, no existía ningún tipo de medidas para antisísmicas, no existía ningún tipo de eh, ¿cómo llamar así? De prevención frente al sismo, ¿no? No es como ahora que cuando hay un sismo tenemos la educación pues de cubrirnos la cabeza, de salir pues en línea, ¿no? No, en esa época no existía nada de eso. La gente como era muy fanática de la religión, sobre todo en Lima, salió en esa oportunidad de sus casas en el temblor y se fue corriendo a las iglesias para pedir perdón, para pedir piedad, porque pensaban de que era un castigo divino esto del terremoto y mucha gente fue a las iglesias a abarrotarlas, a llenarlas de fieles para rezar y pedir perdón, ¿no? Para pedir pues que no los vuelva pues, a castigar. Y todos los vecinos limeños fueron a correr pues a sus iglesias, ¿no? Recordemos que en esa época Lima no era pues la ciudad tan grande que conocemos hoy en día, ¿no? Una ciudad tan grande, tan diversa y tan desbordada como es ahora. No, en esa época Lima, hablamos del año 1646, era solamente lo que hoy conocemos como el centro histórico de Lima, ¿no? La Plaza de Armas, la Plaza San Martín, por ahí, donde está la iglesia pues de San Francisco, ¿no? Esa partecita de Lima que es el centro histórico, ¿no? Donde es la zona turística la zona más turística de Lima, ahí, eso solamente era el centro histórico. Donde se cuenta el río Rímac, hay un parque, ¿no? Que se llama el Parque de la Muralla. Ahí existía antes una muralla muy grande y que rodeaba todo el centro de Lima, el centro histórico. Todo eso era solamente Lima, solamente eso era Lima. Y lo que estaba alrededor eran chacras, campos, ¿de acuerdo? Solamente eso era Lima. Y en ese poblado vivían pues unas muy pocas personas, ¿no? Algo de 15.000 hasta 20.000 personas, ¿no? Gente pues que era importante para la época, ¿no? Funcionarios y gente pues criolla. Entonces esa gente cuando ocurrió el terremoto salió de sus casas a las iglesias, porque en esa zona de Lima había pues muchas iglesias, ¿no? Se fueron a rezar, a pedir perdón. Y eso fue una mala jugada, porque estando en las iglesias, en ese lapso de tiempo, a las horas, ocurrió el real terremoto. Lo que había ocurrido en la mañana fue solamente un aviso, una previa, ¿no? Lo que ocurrió después fue el verdadero terremoto. Y el problema fue que cuando ocurrió el terremoto en ese momento, cuando toda la gente estaba en las iglesias en Lima se cayeron y todas se desplomaron con los fieles por dentro. Eso significó que se murió mucha más gente de la que debió pues haber fallecido, ¿no? Por el terremoto. Y esta acción de ir a las iglesias pues mató a mucha más gente, ¿no? En este caso fue contraproducente, ¿no? ¿Quién lo iba a pensar, ¿no? Y lamentablemente pues Lima fue arrasada. Prácticamente la mayor parte de los edificios, de las iglesias, de las casas se derrumbaron. Mucha gente murió. Entonces, en ese contexto, el virrey Amat decide pues tomar cartas en el asunto y con su propia fortuna personal decide rearmar Lima, decide remodelar Lima, reconstruirla.
y pues manda a hacer una nueva catedral, que es la catedral que hasta el día de hoy pues se mantiene en pie, que es la Catedral de Lima, que es una catedral construida a base de caña, ¿no? Sus columnas son hechas de caña y con un adobe muy liviano, ¿no? También en la mezcla del adobe se utilizó la clara del huevo y la cáscara de huevo para darle un material un poco más liviano, ¿no? Es una de las catedrales más importantes de Sudamérica y que hasta el día de hoy se mantiene en pie. Es una catedral pues construida en la época pues de Virrey Amat. Virrey Amat también es recordado por esta historia que tuvo con la famosa Micaela Villegas, ¿no? Una joven de 20 años conocida como la Perricholi, ¿no? Tuvo un romance con esta chica y para el momento, para la época, pues fue un escándalo, ¿no? Significó el desprestigio, pues, de Virrey y una serie de acusaciones que con los años se convirtió, pues, en tradición, ¿no? Se escribieron muchas novelas, muchas obras de teatro, muchos libros y muchas novelas inspiradas en la historia entre Virrey Amat y la famosa Micaela Villegas, conocida como la Perricholi. Bueno, jóvenes, eso fue lo que les quería comentar el día de hoy. Espero que hayan entendido un poco esto de las reformas borbónicas y cómo impactaron pues en el Perú. Y bueno, jóvenes, eso fue todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.